asumiremos los roles de espíritus del bosque en busca de la trascendencia, buscando ganar el respeto de todos los habitantes del bosque. En este juego contaremos con el apoyo de los yokais, de los peregrinos y también de los kodamas, quienes nos ayudarán en este camino. ¿Serás capaz de ser el nuevo espíritu guardián del bosque? Esto es Bitoku. Bitoku es un juego complejo de encasillar en una única categoría. Se comprende como un Eurogame pesado que incluye desde la colocación de trabajadores mediante dados, gestión de recursos, creación de mazos mediante deck building y un ligero pero necesario set collection. Es un juego que a primera vista te sorprende con lo enorme de su tablero y con muchísimos lugares para realizar actividades, así como de un tablero personal con desafíos por cumplir y espacios para colocar fichas, cartas y losetas. Bitoku se desarrolla en 4 rondas, cada una de las cuales se divide en 4 estaciones. Durante la partida, nuestro objetivo será obtener la máxima cantidad de puntos a través de las múltiples vías que propone el inmenso tablero. Es momento ahora de hablar sobre los elementos del juego. El principal es el tablero central. En su zona principal muestra los espacios de acción del bosque. Bajo estas encontramos la sección de tracks de río, donde los kodamas progresarán para obtener puntos de victoria al final de la partida. Debajo de esta zona encontramos el espacio para construir edificios. En la parte superior veremos el track de viaje para los peregrinos. En la zona inferior encontramos la reserva de elementos, libélula, mitamas, edificios y cristales. En la zona central tenemos un espacio para el mazo de cartas de destino, que son como misiones para el final de la partida. En la banda superior veremos el track de orden de turno, y en el lado derecho del tablero principal encontraremos las casillas de puntuación enumeradas del 1 al 100. Otro elemento importante a considerar son los dados. Cada jugador podrá disponer de 3 dados de su color que servirán para ocupar espacios de acción en la zona del bosque. El valor del dado determinará la potencia de la acción. A pesar de que sus valores puedan ser reducidos con el pasar del tiempo, también podrán ser aumentados con los amuletos. El otro elemento importante es el tablero de jugador. Existen 3 espacios en donde se podrán jugar una carta y que activarán los dados al ser utilizados. En la banda superior vamos a tener una zona para colocar cristales y en la banda inferior tenemos el espacio para colocar nuestros marcadores de construcción. Justo encima tenemos la zona para las rocas y Wakura y para los peregrinos. Cada uno de estos espacios muestra un valor en puntos de victoria que se obtendrán al final de la partida. Parte especial de este juego también son las cartas. Existen 2 tipos de cartas que representan utilidades diferentes. Primero, las cartas de Bitoku muestran una etapa para conformar un camino junto a una recompensa, tanto de puntos de victoria como de efectos. Y por otro lado tenemos las cartas de yokai. Estas cartas pertenecen a los 6 posibles tipos, cada una asociado con una acción. Nosotros podremos jugar estas cartas de yokai en nuestro tablero principal. En este juego también son importantes los recursos y tenemos de 4 tipos. Tenemos los jades, el sake, la piedra y la madera. Estos recursos serán utilizados para poder construir edificios, obtener cristales, conseguir libélulas y mitamas. Para ello los jugadores tendrán que entregar los recursos requeridos en cada uno de los costos. Y ya para finalizar esta parte introductoria tenemos los elementos complementarios. Adicionalmente a todo lo antes mencionado, existen varios elementos del juego que se construyen, adquieres o gestionas según dependa de su necesidad. Es importante recordar que no son todos obligatorios de conseguir, pero sí son beneficiosos a largo plazo. Tenemos entonces los cristales, los peregrinos, las puertas tori, los mitamas, las libélulas, los edificios, los kodamas, las cartas de destino y las rocas Iwakura. Cada una de estas son posibles de adquirir en el tablero y además te dan beneficios durante tu tablero personal. Es turno de hablar de las fases de la partida. Una partida de Bitoku se desarrolla a lo largo de 4 rondas, cada ronda componiéndose de 4 fases. Fase 1. Primavera. En esta fase, de forma simultánea, los jugadores roban cartas de su mazo hasta tener 4 cartas en su mano. De las 4 cartas en mano robadas, cada jugador debe descartar una de ellas. Tras esto, cada jugador recibe los ingresos correspondientes a los cristales morados que tenga en su tablero personal. Fase 2. Verano.
En esta fase los jugadores alternan turnos siguiendo el orden establecido. En cada turno el jugador activo debe escoger una opción de las 4 siguientes: jugar una carta de yokai, usar un dado desbloqueado, cruzar el río o pasar. Vale reconocer que las acciones proporcionan grandes ventajas si se usan junto a otras para obtener recursos y adquirir losetas. Esta fase finaliza cuando todos los jugadores hayan pasado de estación. Fase 3, Otoño. En esta fase se establece el nuevo orden del turno teniendo en cuenta los espacios del lugar del Gran Espíritu. El jugador que haya ocupado el espacio más arriba de esta zona se convertirá en el primer jugador. Los jugadores que no hayan ocupado espacios en la zona de hogar del Gran Espíritu mantendrán sus posiciones relativas entre ellos. Fase 4, Invierno. El invierno es la fase de recarga y se procede en el siguiente orden. Los jugadores recuperan los dados con los valores que tuviesen y los colocan en los espacios que consideran oportunos en su tablero. Si el jugador dispone de al menos 5 cartas de yokai entre las cartas jugadas, deberá eliminar una de las 3 cartas jugadas para recibir los puntos de victoria indicados en la banda inferior. Se avanza el peón del Gran Espíritu del Bosque un espacio a la derecha para indicar la siguiente ronda. Se prepara el tablero principal para la siguiente ronda. Se retiran las fichas de Mitama, Libélula y Cristal y edificio que se encuentren en la posición con el símbolo de fuego, y luego se reponen. Tras esto comenzará una nueva ronda. Fin de la partida. La partida finaliza al término de la cuarta ronda. En ese momento los jugadores vuelven a recibir los ingresos por cristales morados que tengan en su tablero personal y se procede al recuento final considerando lo siguiente. Primero, 3 puntos por el jugador en el primer espacio del orden de turno. Segundo, puntos por distintos tipos de cartas de Bitoku en el camino. Tercero, cada jugador obtiene los puntos correspondientes a la posición de sus kodamas. Cuarto, cada jugador recibe puntos por sus rocas y guakuras. Quinto, cada jugador suma el valor final de sus dados más el número de recursos que le hayan sobrado. Sexto, el jugador recibe puntos por las cartas de destino consumados. Séptimo, el jugador anota los puntos de los espacios liberados de cristales y edificios de su tablero personal. El jugador con mayor cantidad de puntos de victoria será vencedor. En caso de empate, el vencedor con más cartas de división completadas será el ganador. Bitoku es un juego que rompe de todas maneras los esquemas previamente esperados de un juego Eurogame y ofrece un aspecto visual abrumador en todos los sentidos. La verdad es que hay mucho por hacer y si no seguimos un plan de juego desde el inicio e intentamos avanzar en todo, vamos a terminar abarcando mucho y apretando poco. Sin embargo, conceptualmente es relativamente sencillo de asimilar, ya que al final solo consiste en jugar una carta, colocar un dado o desplazar un dado. Bitoku ha sido un juego que había esperado por mucho tiempo. Su caja pesada y enorme tablero me hacía suponer que iba a ser un juego denso y de varias horas, y en efecto así lo fue. Siento que cumple en encasillarlo con un juego medio pesado, pese a que el turno es relativamente sencillo. Lo que hace durar tanto el juego son las muchas acciones a realizar durante el verano, dependiendo hacia dónde vaya tu estrategia. Puedo decir que me ha encantado el arte visual, los colores del juego, la temática y por supuesto la jugabilidad, además de que ofrece un sentido competitivo al máximo. Por todo esto le colocamos a Bitoku una puntuación de 8.9 en la escala del juego. Finalmente, para nosotros, Bitoku recibe la categoría de juegazo, si gustas de un juego que te aporta estrategias adicionales a las que ya conocías de Eurogames pasados. Esta ha sido nuestra review sobre el juego que hemos llevado a mesa el pasado fin de semana, y que pertenece a nuestro nuevo proyecto Juego para Jugones, un espacio dedicado especialmente a los espíritus más jugones de nuestro club y que disfrutan como nosotros de excelentes partidas y de un sentido competitivo al límite. Recuerda que al igual que José, tú también puedes ser parte de esta aventura inscribiéndote en el formulario que dejaremos en la descripción del video. Déjanos tus preguntas en los comentarios y dinos si te atreves a ser el nuevo espíritu guardián del bosque. Soy Daniel de TJ Board Games, nos vemos en mesa.